de dificultades, y entonces así el Señor nos va dando. Dice Él que nuevas son sus misericordias y bendiciones cada día. Bendito el Señor. Entonces vamos a orar para comenzar a darle inicio a este programa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por tenernos aquí, Padre, trayendo tu palabra, Señor. Porque eso es lo que tú nos mandas que hagamos, Señor, que compartamos tu evangelio, tu palabra, para que todo aquel, Señor, que no te conoce pueda llegar a eso, a tener una relación contigo, a conocerte, Señor mío. Hablar de ti a otros también, Padre, para que el evangelio se lleve a más lugares, Señor. Bendito seas, Jehová, te damos gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy, en todo lo que nos has ayudado el día de hoy, Señor. El alimento físico que nos has dado, y gracias porque ahora es tiempo de recibir también el alimento para nuestra alma, Señor. Padre, te pedimos que tú seas el que te muevas en medio de nosotros, Padre, de todos los que vamos a estar aquí, o sea, a través de esas pantallas, Señor, que nos van a estar viendo, Jehová, del teléfono, como sea, Señor, que tú te muevas entre medio de nosotros, que tu Santo Espíritu sea el que venga ministrando, Jehová, a todos y cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que estamos a punto de recibir. Respáldanos, Señor, sé tú el que vengas hablando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, ya que oramos y pedimos al Señor que sea Él el que venga trayendo esta enseñanza, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que lo hemos titulado ¿Por qué Dios tuvo misericordia de Lot y su familia? Para eso vamos a estar leyendo Génesis. Vamos a agarrar la palabra del Señor y nos vamos a ir a Génesis capítulo 18. Vamos a ver cómo Abraham intercede por Sodoma, intercede por ese pueblo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a estar leyendo un poquito, es un poquito larguito, pero no hay otra manera de poder explicar el tema de hoy sin tener que leer todo lo que vamos a leer acá. Entonces tengamos un poquito de paciencia y concentrémonos en la palabra del Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Se está refiriendo a estos varones, eran dos ángeles que habían llegado a visitar a Abraham. Estos ángeles eran los encargados de la destrucción de Sodoma, pero antes habían ido con Abraham. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Vea cómo en este versículo podemos observar el tipo de relación que tenía Abraham con Jehová, que no le quiso ocultar lo que estaba a punto él de hacer. Se lo consultó a él. Imagínense ese tipo de relación, que el Señor te consulte lo que él va a hacer. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderá ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, es decir, Abraham continuaba en la presencia de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hayas 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Le dice Abraham a Jehová: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío.
y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo, no ha de hacer lo que es justo, le dice Abraham. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y así continúa Abraham pidiéndole a Jehová, intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra, diciéndole: si hay tantos, porque no hay 50, ok, si hay menos, va bajando el número, ustedes lo leen después, hasta que llega acá en el versículo 32 y dice: y volvió a decir Abraham a Jehová: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren 10. Vea que fue bajando el número de 50, fue bajando el número y le dice: si hallare por lo menos 10 justos en esa tierra, no la destruiré, respondió, por amor a los 10, le dice Jehová. Si 10 personas encontrare, no voy a destruir ese territorio. 10 justos, dice el Señor. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y veamos lo que continúa en el capítulo 19. Aquí ocurre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta es una historia muy conocida por muchos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot era, para los que no lo saben, Lot era primo de Abraham, y este se había ido a vivir a esa tierra cuando se distribuyeron las tierras. Abraham le dio a escoger a él a dónde quería irse, qué territorio quería, porque el ganado, las ovejas, todo lo que ellos tenían era tan en abundancia que no podían convivir juntos, era mucho. Entonces Abraham le dijo: escoge a donde tú quieras irte, la tierra que tú quieras. Entonces Lot, el primo de él, escogió a irse a este territorio. Entonces, y viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot tenía un espíritu en comunión con Jehová. Por esa razón, él pudo reconocer que estos que venían eran ángeles, que no era cualquiera, no era una persona cualquiera que venía, porque me imagino que entraban y salían personas de ese pueblo, pero él en su espíritu pudo concebir que ellos eran ángeles enviados por el Señor. Nadie a él le había dicho que iban a llegar, él no sabía, él no tenía conocimiento de esto, pero cuando uno tiene una conexión con Dios, el espíritu que ahora de él habita en nosotros es el que nos advierte, es el que nos enseña, nos avisa. Entonces, vea la importancia de mantenernos en esa manera con Jehová. Vamos a estar hablando de varias cositas a través de todo el programa el día de hoy. Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y comió panes y levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Aquella ciudad estaba llena de personas malas, con un espíritu malo, con un espíritu dedicado al pecado. Vamos a ver otros versículos que respaldan lo que estamos hablando. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa y les hizo banquete. Y en el siguiente versículo dice que rodearon la casa los hombres. Y llamaron a Lot, dice el versículo 5, y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Obviamente no era así. El propósito de estos hombres era de hacerles daño, era de abusar de ellos, porque la maldad de Sodoma y Gomorra era tremenda. Allí se hacían orgías, entre otros tipos de pecados de los que vamos a estar hablando.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, porque Lot sabía que no era que los querían conocer, sabía la maldad en su corazón y sabía qué era lo que ellos querían hacer con ellos. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Imagínense que tanto era así lo que sabía Lot que iba a ocurrir y el pecado que estaba a punto de cometerse contra ángeles de Dios, que él mismo dispuso entregar a sus propias hijas que eran vírgenes, y él sabía lo que les iba a ocurrir, pero él sabía el pecado que estos hombres iban a cometer contra estos ángeles. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, les dice él, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para que habitara entre nosotros y habrá de erigirse como juez. O sea, Lot llegó para vivir entre ellos y esto nos va a decir lo que hagamos. Pocas palabras era lo que estaban diciendo. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot, o sea, los ángeles alargaron su mano y metieron a Lot hacia la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, pero ellos no quisieron oír, no creyeron en esa palabra, y entonces solamente quedó Lot y sus 2 hijas y su mujer. Entonces los ángeles les ordenaron que ellos salieran de la ciudad, que se fueran de allí. En los siguientes versículos ustedes los leen y eso es lo que habla, que se van huyendo Lot con sus 2 hijas y su mujer de ese lugar. Y en el versículo 22 le dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Le dice, o sea, hasta que tú no estés librado, hasta que tú y tu familia no estén fuera de peligro, nosotros no vamos a hacer nada. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea, ya era de mañana. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Ese es otro tema. Vamos a hablar más adelante. Ese es otro tema de la acción de la mujer de Lot. Pero acabamos de leer cómo el Señor salvó a Lot. Salvó a Lot de ahí, pero ya vamos a ver por qué razón. Ahora vamos hablando de que el pecado de Sodoma y Gomorra era grande. ¿Qué tipo de pecados eran los que ahí se cometían? Aparte de sexuales, lo que allá habían eran orgías, había mucho homosexual, mucha lesbiana, se cometían unas atrocidades sexuales terribles, pero no era únicamente eso lo que ocurría. Veamos en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué quieren decir estos versículos? Vamos a desglosar cuál era el pecado de Sodoma, porque puede ser que nosotros digamos:
pero donde yo vivo no está así el pecado. Aquí, hasta donde yo he escuchado, no se hacen orgías. Hasta donde yo he oído, aquí no se ve tanto liberalismo en cuanto a que ahora los gays y lesbianas tengan que les están dando derechos según ellos, ¿verdad? Y que puedan andar libremente, que nosotros, por ejemplo, acá en Estados Unidos, sí lo vemos a una magnitud increíble, y con este nuevo gobierno aún más, porque se ve comerciales, en los comerciales, es increíble cómo podemos ver en los comerciales las parejas besándose de hombre con hombre, mujer con mujer. Es un liberalismo tremendo, y no es que nosotros como cristianos, no queramos a las personas que tienen otra atracción sexual diferente a la que la Biblia dice, hombre, mujer, que es lo que el Señor nos manda. No es que nosotros no los querramos, obviamente no somos jueces para irnos en contra de ellos, pero la palabra de Dios es clara y dice que hay condenación para las personas que están haciendo este tipo de aberración sexual, así la llama el Señor. Entonces, no es que nosotros les tengamos odio o ningún tipo de cosas así, obviamente que no, porque a nosotros el Señor nos manda a que amemos a las personas, a que nos amemos unos con otros, pero sí tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice que eso no es correcto. Entonces, puede ser, como le repito, que usted diga, aquí esas cosas no se ven, nosotros a lo mejor estamos bien en mi país o en mi pueblo, en mi ciudad, estamos bien, pero ¿qué con el otro tipo de pecado que había? Vamos a desglosarlo, lo que estábamos leyendo en Ezequiel. Dice que hay soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Es algo común eso? Claro que sí. Puede que hasta nosotros mismos podamos sufrir de eso y no creamos que es algo grave, pero vea que aquí lo menciona para que el Señor mencione en Ezequiel el pecado que había en Sodoma y Gomorra, y él no la perdonó. Perdonó a Lot y a su familia, pero no perdonó a la ciudad, al resto de las personas, porque no se encontraron ni siquiera 10 justos, ni siquiera 10. Más adelante vamos a ver por qué el Señor salvó a Lot, pero a la ciudad no la salvó, a la ciudad la destruyó. Murieron calcinados por ese pecado que había. ¿Y cuál era el pecado? Soberbia. Cuando nos creemos más que otros, cuando tenemos ese espíritu de superioridad hacia las demás personas. Y no solo eso, no es que solo nos creamos más, sino que dice que llega al nivel de que despreciamos a las personas, las tratamos mal, las ponemos de menos, le hacemos sentir mal, les herimos los sentimientos. Eso es lo que hace cuando nosotros tenemos un espíritu de superioridad. Y eso es algo muy común, que cualquiera podemos llegar a padecer de eso. Y si nosotros estamos conscientes que lo tenemos, debemos de someternos a Jehová y pedirle a Él que sea Él el que nos vaya quitando eso y nos vaya haciendo seres humanos humildes, que no importa cómo estén nuestras finanzas, si tenemos mucho, no importa cuántos títulos nosotros tengamos, no tenemos que tener ese espíritu de superioridad. Y si lo tenemos, otra vez, tenemos a Jehová, que Él es nuestro juez justo, y Él, si nosotros nos sometemos a Él, Él va a hacer que eso de nosotros vaya cambiando y va transformando nuestra personalidad y haciéndonos personas humildes, porque puede ser que lo tengamos. Si aún lo padecemos, sometámonos al Señor. Yo me someto a Jehová y yo le digo, Dios, si hay cosas que a lo mejor yo no me doy cuenta que las tengo, enséñamelas para yo poder cambiarlas. Y cuando me las enseñe,
ayúdame a poder tomar ese dominio propio que tú me has dado para poder dominarlas, para poder dejar de hacerlas, ¿verdad? Entonces, ese era uno de los pecados. El otro pecado que se menciona, dice que es la saciedad de pan. ¿Qué quiere decir esto? Que era la búsqueda de las riquezas, del enriquecimiento, del dinero, eso, la ambición. Esto era el pecado que tenían también ellos. La ambición, porque el dinero no es malo, el dinero lo necesitamos para cubrir nuestras necesidades, nuestros gastos. Lo malo es cuando hacemos del dinero nuestro Dios, cuando hacemos del dinero nuestra prioridad y lo que queremos es buscar el dinero insaciablemente de manera que no sea lo único que nos importe. ¿Por qué? Porque queremos llevar una vida de lujo, a lo mejor darnos ese lujo y nos olvidamos de que tenemos familia a la que también tenemos que darle tiempo, pero nuestro deseo no se sacia de querer tener más y más. Eso tampoco es bueno. Eso era parte del pecado que tenía Sodoma y Gomorra. Entonces, si también de eso padecemos, el Señor nos puede cambiar eso también y hacer que busquemos, claro, porque también aquí habla del opuesto, que es la haraganería, que es la ociosidad, ¿verdad? Entonces, aquí habla también del opuesto. No queremos llegar a eso tampoco, sino que siempre tengamos un balance en nuestra vida. Tenemos que trabajar, por supuesto que sí. Y cuando nosotros trabajamos honradamente y hacemos lo que el Señor nos manda, entre una de esas cosas es dar nuestro tiempo, el Señor dice que nos da en abundancia. ¿Para qué? Para que no tengamos que esforzarnos así tanto que no le dediquemos tiempo a Él, ¿verdad? Sino que Él hace que lo que tengamos, Él lo multiplique y que tengamos en abundancia. Tener en abundancia significa que tienes para ti y tienes para dar también, para poder ayudar, porque va a llegar gente necesitada a ti. Y tú vas a querer darles, porque el Señor ablanda nuestro corazón y nos pone el deseo de querer ayudar a otros. El Señor dice que hagamos eso, ¿verdad? También era parte de lo que ellos no hacían acá. Entonces, si el Señor nos pone en nuestro corazón que nosotros hagamos eso, también tenemos que tener las finanzas para poder hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Únicamente trabajando, pidiéndole al Señor su provisión, que Él abra las puertas, haciendo nuestra parte de obediencia, dando nuestros diezmos, y el Señor hace que lo que tengamos se nos multiplique y tengamos en abundancia para hacer esas cosas, pero que no sea esta nuestra prioridad, porque no vamos a perder nuestra salvación por andar buscando las riquezas. No vamos a perder nuestra salvación por no dedicarle tiempo a Dios, por buscar simplemente el lujo y la saciedad financiera. Otra de las cosas que dice que hacían era que tenían abundancia de ociosidad. Vamos a ver qué es esto. Dice que es una persona que está sin hacer nada, que es inútil, sin fruto, sin provecho, sin sustancia. Una persona que no quiere hacer nada, que tiene su vida y no la aprovecha, que no trabaja, que no se esfuerza. Dice el Señor en Proverbios que hasta las hormigas debemos de tener como ejemplo cómo ellas trabajan en el tiempo, en el verano, porque en el invierno ellas no van a tener si no trabajan. Las vemos como ellas dicen, no tienen ni rey, no tienen líder, mas sin embargo ellas se orientan y andan buscando ese alimento para que con el tiempo que no hay, ellas tienen de qué alimentarse. Así debemos ser nosotros. Debemos de buscar, trabajar, porque va a llegar un tiempo en el que ya no lo vamos a poder hacer, porque vamos a llegar al tiempo de la vejez, en el que el cuerpo ya no va a poder, pero vamos a haber hecho ese resguardo de finanzas para que entonces tengamos con qué alimentarnos. Pero si pasamos toda nuestra vida ociosos, sin trabajar, sin producir, desperdiciando nuestra vida, entonces se nos va a ir ese tiempo de fuerza, ese tiempo de fortaleza que tenemos, en el que tenemos ese vigor para poder ir a trabajar, y va a llegar el tiempo en que ya no podemos y vamos a sufrir porque no vamos a tener
alimento. El Señor siempre estará con nosotros, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y ser obedientes y, sobre todo, escuchar su consejo. ¿Dónde está el consejo de Él? Está aquí, en su palabra. Y Él nos manda que mientras Él abra puertas, mientras Él nos dé la salud, mientras Él nos dé la fuerza, debemos de trabajar, porque hay tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempos en que no podemos porque físicamente no estamos bien, porque estamos enfermos. Pero cuando el Señor sabe que nosotros nos hemos esforzado siempre, Él es fiel a nosotros y Él no nos va a dejar morir de hambre. Él no nos va a dejar sin provisión. Si no podemos porque estamos enfermos, clamemos al Señor que Él no nos va a dejar sin provisión porque Él es fiel. Pero si ve que también nosotros hemos hecho nuestra parte, si hemos sido obedientes a su palabra, y por eso es la razón de que traemos estos programas, para que conozcamos esa palabra en donde el Señor nos manda a que nos guiemos y nos orientemos. Dice también que otro pecado era que no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Dice que era eso, era opresión al pobre, es decir, ellos no tenían un corazón bondadoso, ellos no le daban al pobre, ellos no le daban al extranjero, ellos no bendecían a nadie, todo era para ellos, no tenían un corazón dadivoso, no lo tenían, porque estaban llenos de pecado. Cuando tu corazón está lleno de pecado, cuando tu vida está llena de pecado, no puede dar fruto. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, no puedes dar fruto. No vas a tener ese sentimiento de compasión, de ayuda, de dar a otro. Dice la palabra que cuando al pobre le das, al Señor le estás dando. Y Él no se queda sin retribuirte lo que has hecho. El Señor siempre te lo va a pagar de múltiples maneras. El Señor es fiel y Él siempre te lo va a pagar cuando tú das al pobre. Y esa era una de las cosas que ellos no hacían. Ahora dime tú, te pregunto yo, en donde tú vives, en tu pueblo, tu ciudad, tu país, ¿has visto este pecado? ¿Has visto esto? Yo me imagino que sí, porque son cosas, pecados comunes que tenemos entre nosotros, que hacemos nosotros. Entonces, quiere decir que no estamos exentos a lo que puede ocurrir. El Señor va a llegar un día en que va a haber el tiempo de juicio. Va a llegar ese juicio. Así como Sodoma y Gomorra tuvo su tiempo, también va a llegar el tiempo de juicio para todos nosotros. Pero nosotros no queremos estar entre aquellos a los que el Señor va a enjuiciar y va a enviar al lago de fuego. No, nosotros queremos estar entre aquellos que vamos a celebrar esa boda del Cordero, entre aquellos que vamos a entrar, que el Señor nos va a dar la bienvenida a esa tierra prometida, a esa nueva Jerusalén. Eso es lo que queremos nosotros, ser salvados como Lot. Eso queremos nosotros, que el Señor nos salve como salvó a Lot. Dice Génesis capítulo 13, versículo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora, el tema del programa era por qué Dios tuvo misericordia de Lot y su familia, ¿verdad? Entonces, si condenó a Sodoma y Gomorra, escuchó el clamor de alguien. Jehová escuchó el clamor de alguien. Y ese fue Abraham. Si Abraham no hubiera intercedido por Lot, a lo mejor la situación hubiese sido diferente. Él no dijo intercedo por Lot, porque no era únicamente por Lot por quien él estaba intercediendo. Él pedía misericordia para una cantidad de personas, pero lamentablemente no había esa cantidad de personas que hacían bien en ese lugar. Únicamente Dios encontró a personas que estuvieran conectadas con Él, en comunión con Él, con el Espíritu de Él, únicamente a Lot y su familia. A Lot, y por él se compadeció de sus hijas y de su mujer, la cual despreció este regalo que el Señor le había dado. Ya ella había logrado salir de allí.
Pero eso lo vamos a hablar en otro tema. Entonces, Dios escuchó la oración de Abraham. De la misma manera que Jehová escucha ahora la oración tuya y mía cuando clamamos por aquellos que aún no son salvos, cuando clamamos por aquellos que aún están perdidos, que aún no conocen la verdad, o que a lo mejor están confundidos porque están creyendo en una verdad equivocada. ¿Quiénes están creyendo en una verdad equivocada? Te voy a dar un ejemplo. Toda la persona que cree en Buda están creyendo en un Dios equivocado. Buda no vive. Buda no vive. Mohammed no vive. El único que está vivo es Cristo. Y esa es la única verdad. Esa es la verdad que salvó a Lot. Lo que salvó a Lot. Vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos, vea cómo describe Jehová a Lot, lo describe como justo. Entonces Jehová vio que había un justo por el que Abraham estaba clamando. Sí había un justo y por eso Dios lo libró. Porque cuando tú pones de tu parte, buscas de Jehová, Él te da su justicia, porque tú quieres ser juzgado por Él y no por el hombre. Él es el único que puede ser justo contigo, pero tú tienes que poner de tu parte. Lot ponía de su parte. Dios no lo libró o no lo hubiese librado si él se hubiese mezclado en el pecado que había en ese lugar. Por esa razón Dios libró a Lot, porque él, a pesar de que vivía en una ciudad donde había pecado, él no se mezcló con ellos, sino él no lo hubiese dado el adjetivo de justo. Jamás Jehová hubiera usado ese adjetivo para él, pero él lo usó porque Lot se guardó, porque Lot no se mezcló. Hemos hablado en otros programas de que nosotros debemos de cuidarnos de la misma manera, porque estamos en este mundo, estamos en esta ciudad donde hay pecado. Dice que nosotros cometemos pecado. Y si decimos que no, hacemos a él mentiroso. Lo cometemos pecado, pero la diferencia es que nosotros no vivimos haciendo el pecado, no vivimos en el pecado, que nos ocurre alguna cosa, se nos fue la mente y dijimos algo, pensamos algo, a lo mejor todavía padecemos un poquito un poquito de avaricia. Entonces el Señor quita todo eso, pero no vivimos, no compartimos la mentalidad del pecado. Es decir, por ejemplo, no vamos a estar de acuerdo con las cosas que ahora se están dando. No vamos a estar de acuerdo con que los taxes de nosotros vayan a soportar estas clínicas de aborto. El único que tiene derecho a dar la vida y a quitar la vida es Jehová. Entonces, no podemos apoyar estas cosas. No podemos estar de acuerdo en muchas cosas. No podemos estar de acuerdo en que fumar marihuana, fumar o cocaína, cualquier otra cosa de estas sea algo normal. Sea algo normal. Porque ahora en este país ya sí lo están viendo. Créanme que sí, ya sí lo están viendo. Que el que haga cocaína ya no se sorprende. Ya es normal que en una fiesta de jovencitos hayan esas cosas. Haya cocaína, haya un montón de drogas más, pastillas que usan, hayan a lo mejor orgías. Ya no es cosa de sorprenderse. Van los jóvenes a una fiesta y eso es normal, pero nosotros no podemos ver esas cosas como normales. Si nosotros vamos, no podemos estar allí si vemos algo que
que la palabra de Dios dice que no es, que no aprobemos. Entonces no podemos estar ahí, no podemos mezclarnos en eso. Vamos a vivir en este mundo, no podemos vivir en una burbuja de aire, no podemos, tenemos que ir a trabajar, tenemos que compartir con personas, vamos al cine, pero tenemos que tener cuidado en lo que hacemos. Es decir, si vamos a ir al cine, no vamos a ir a ver una película pornográfica, no vamos a ir a ver una película de miedo, porque sabemos nosotros, ahora sabemos, que al hacer esas cosas abrimos puertas al enemigo. Entonces, vamos a vivir en este mundo, podemos hacer cosas, pero tenemos que tener cuidado de qué es lo que hacemos, dónde nos mezclamos, qué es lo que nuestros ojos están viendo, lo que nuestros oídos están oyendo. Por eso salvó Dios a Lot, porque era un hombre justo, dice, que moraba entre ellos. Moraba entre ellos, nosotros moramos acá entre el pecado, pero no por eso tenemos que seguir el pecado. Afligía cada día su alma justa, dice, vea, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él no estaba de acuerdo con las cosas que veía y oía, pero tenía que vivir allí. Igual nosotros, no podemos estar de acuerdo con las cosas, pero tenemos que vivir en este mundo, ¿verdad? Sabe el Señor, dice en el versículo 9, librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. A los injustos para ser castigados en el día del juicio. Eso dice que el Señor sabe librar a los piadosos, pero a los injustos les va a dar su tiempo, les va a llegar su tiempo. Entonces quiere decir que nosotros debemos de cuidarnos como lo hacía Lot. Lot se guardó aunque vivía en medio del pecado. El Salmo 37:28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Si tú te cuidas, si tú haces el esfuerzo, porque otra vez, lo repito nuevamente, no es que estamos exentos de pecar, no. Pero nos cuidamos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor te ayuda, dice, el Señor te guarda, el Señor te aparta para Él. Entonces, vamos a ver lo contrario de lo que estos hacían, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, ayudar al más débil, al que necesita. Eso es lo que nos manda Jehová. En Isaías 25:4 dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Nosotros tenemos que ayudar al que necesita, pero siempre dándole la gloria a Jehová, que si nosotros podemos hacerlo, es porque Dios nos da a nosotros, es porque Dios nos pone el corazón, o Él te pone en tu mente y en tu corazón a quién ayudar. ¿A quién darle? Porque no podemos ayudar a toda la humanidad. Desafortunadamente llegan muchas necesidades a nosotros, a las que quisiéramos ayudar, pero no podemos. El Señor nos pone a quién nosotros debemos de ayudar. Dice, busca a Dios y no las riquezas terrenales, ¿verdad? En vez de buscar esas riquezas que el hombre de Sodoma y Gomorra buscaba, debemos de buscar las riquezas de Dios. Dice Mateo capítulo 6 versículo 19, que hagamos tesoros en el cielo, dice. Ese es el tesoro que nosotros debemos de buscar. No hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Ese no es el tipo de riquezas que nosotros debemos de buscar o tratar de hacer, sino las riquezas celestiales. ¿Cuáles son esas? Dando al que lo necesita, como muchas otras maneras más. Debemos de ser humildes. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Ese versículo nos dice que no miremos a las personas de menos, sino más bien lo contrario, ¿verdad?
que tengamos humildad en nosotros. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Además, también debemos de siempre ocuparnos de cosas buenas y trabajar cuando nos es posible. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Si tú trabajas, vas a tener lo que necesitas, porque Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la salud para que tú puedas hacerlo. Entonces, esta era la enseñanza del día de hoy. Espero que haya quedado claro el por qué Jehová salvó a Lot, qué es lo que nosotros debemos de hacer para que nosotros también estemos entre esos, que el Señor nos llame justos. Qué hermoso que el Señor diera esos adjetivos de nosotros, ¿verdad? Justo, mi hija justa, mi hijo justo, yo lo voy a guardar, yo lo voy a cuidar, yo lo tengo en el hueco de mi mano. Eso es lo que queremos que el Señor diga de nosotros, que nos mire así con amor. Bueno, les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy en otra enseñanza más acá en Preguntas y Respuestas. Les invitamos a que nos den like, porque de esa manera otros también reciben estas enseñanzas, les llega también, cada vez que nosotros ponemos algo ya les llega el aviso de que estamos teniendo en vivo los programas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Preguntas y Respuestas, Lorena Díaz. Ahí nos van a encontrar con otros programas también que hemos tenido antes. Y pues aquí los esperamos la próxima semana a las 7 de la noche en otro programa más. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.